Bueno, antes que nada, muchas gracias a Yara por la invitación, a Ana por la posibilidad también de discutir los contenidos a propósito de esta charla. Y se me ocurrió empezar justo ahorita en una serie de asociaciones múltiples que tuve a propósito de la de escuchar a Fernando. ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que estamos en este lugar? ¿O cómo es que estoy yo en este lugar? ¿No? Y, y la palabra red es lo primero que se me viene. Creo que yo nunca había escuchado el Festival Intacto, nunca había escuchado de Yara, pero por una colega en común que nos pone en contacto, Cristina Alonso, cuya relación con México es constante, es importante, pues terminamos estando en este lugar donde además me encuentro con rostros conocidos, con gente que ha estado también en Guadalajara, con gente con la que he podido incluso yo colaborar artísticamente. Entonces me hace pensar que hay algo muy similar entre España y México, que hay algo muy similar entre esta capacidad de gestionarnos a nosotras cierto tipo de redes que pasan o no pasan por la institución. Y creo que la gran potencia siempre de una red tiene que ver con aquellas fracturas, esos márgenes que se encuentran en la institución, donde nos permiten colarnos y nos permiten hacer cosas. Y ahora seguramente la charla no solamente sobre el festival Intacto en México, sino sobre los artistas de esta parte de España, de la que nosotras no teníamos tanto acceso. Bueno, serán un tema importante en México que me encantará también discutir a partir de esto con otros colegas. Entonces me parece que hay que hacer un reconocimiento a este festival, no solamente por ser una plataforma artística, sino por ser una plataforma que impulsará el diálogo en otras latitudes. Bueno, y partiendo de ahí, seguramente ustedes, quienes no han estado en México, seguramente escucharán mucho de México. A mí me cuesta mucho trabajo pensar cómo hablarles de México en este contexto, ¿no? No solamente por el tamaño de México, por la complejidad de México, por la complejidad de nuestros procesos históricos, por la diversidad de nuestros procesos artísticos en un país. La verdad es que no tengo tan claro cuántos millones de habitantes son en España, pero nosotros somos más de 120 millones de habitantes, divididos en 31 estados y un distrito federal, el español, el castellano, que es nuestra lengua oficial, muy entrecomillado porque tenemos además 67 otras lenguas indígenas reconocidas, más de 200 idiomas que se hablan adentro del país. No es más, casi 2 millones de metros cuadrados tenemos, de kilómetros cuadrados tenemos en nuestro país de superficie. Es el séptimo país con mayor diversidad lingüística del mundo. Es decir, no solamente nuestros procesos folclóricos, culturales, artísticos entran, sino toda nuestra gran diversidad de lenguaje, que con lenguaje no únicamente nos referimos al lenguaje, la palabra, sino a todo lo que se puede nombrar a partir de la palabra y de nuestros idiomas, ¿no? Un poco ese es un antecedente muy general de México, y les cuento que nosotros, como saben, nuestras instituciones culturales han sido un poco un desastre, han estado yendo y viniendo de una a otra forma de organización. Por ahí en 1988, seguramente alguna de ustedes habrá escuchado sobre el Premio Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz. Octavio Paz convence al presidente de México entonces, Carlos Salinas de Gortari, de formar el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Estamos hablando de 1988, esa es la primera gran estructura nacional que tiene que ver con cobijar cosas como el Instituto Nacional de Antropología, el Instituto Nacional de Bellas Artes, los fondos nacionales para la cultura y las artes. Es decir, cómo se hace un paraguas que acoja tanto a las bellas artes como a las culturas populares y su correspondiente investigación.
para hablar de eso, de nuestro contexto en tanto producción, circulación y consumo, que son unos términos en tanto campo que plantea Bourdieu, que no me estoy inventando yo, ¿cuáles son estas condiciones que nosotros tenemos, ¿no?, de producción? Y nosotros, les decía, tenemos varias instituciones actualmente. Ahora el fondo, el CONACULTA, el Consejo Nacional, desde hace un par de años se convirtió en Secretaría de Estado. Esto, que no ha significado gran cosa, hasta el momento todavía seguimos teniendo la misma burocracia, y la burocracia es donde nacimos. México es un país con toda la burocracia encima, con una crisis y otra crisis y otra crisis y otra crisis, de la cual también hemos podido aprovechar. Nosotros hemos tenido que reinventar nuestros propios procesos artísticos, nuestros propios modos de circulación, y no solamente los modos de producción van ligados a la circulación. En un país tan grande que, por ejemplo, como Brasil, su consumo interno cultural es interesantísimo porque tienen redes, ¿no?, que les permiten tener, digamos, circulación de su propio trabajo casi durante todo el año. En México aún no logramos, digamos, aceitar también estas redes. Por ahí vamos, pero la pregunta, tanto para la gente que sale de México o para la gente que quiere venir a México, es ¿para qué?, ¿no? ¿Para qué queremos salir los mexicanos a hacer residencias, a mostrar nuestro trabajo? ¿Y para qué quiere otros artistas venir a México? ¿Qué buscan en México? ¿Cuáles son las inquietudes que hay a partir de ese imaginario que como país podemos tener o podemos ofrecer? Si nuestras redes, digamos, estuvieran lo suficientemente vinculadas y aceitadas, creo que habría muchísimo más posibilidades de circulación y de trabajo, no solamente a los artistas, sino a las compañías, ¿no? Me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna duda específica sobre alguno de los temas, porque, bueno, hay muchísimos, y como no sé muy bien el perfil de personas que están acá, si hubiera algo especial en términos de gestión o de circulación, con gusto lo podemos responder. Hablábamos ayer de ciertas similitudes que tenemos entre México y España. Nosotros tenemos instituciones, les decía, cuyo inicio de año siempre es muy lento. Tú programas los presupuestos con un año de anticipación, pero el presupuesto que tú pediste para empezar a ejercer en febrero llega marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y en eso entonces ya tuvimos que poner todos en nuestra tarjeta de crédito o pedir un poco, aguántame con el recurso, y terminamos teniendo, que yo pensé que nada más pasaba en México, terminamos teniendo de septiembre a diciembre a noviembre una cantidad de festivales y de actividades que no nos alcanzan a nadie para asistir, ¿no? Yo le llamo una especie de festivalitis, una especie de eventitis, donde no pasa casi nada, o pasa muy aislado en todo el año. Enero yo he programado, digamos, el contexto que les cuento. Yo he dirigido 2 teatros y una especie de híbrido que no es teatro. En el primer teatro que dirigí, es un teatro en la ciudad de Guadalajara, que tiene aproximadamente 52 años de haberse inaugurado. Se llama el Teatro Experimental de Jalisco. Digamos, es una vocación como mucho más contemporánea, si esto puede ser dicho en el teatro tradicional, digamos, como una caja italiana hecho teatro. Y ahí lo que me empecé a dar cuenta es que enero y febrero, que estaba muerto y que nadie quería programar, todo el mundo decía, no, nadie va a ir en enero y febrero, está todo el mundo muy gastado. Lo que empezó a pasar cuando programamos en enero y febrero, la gente no tiene otra oferta.
Entonces empezamos a darnos cuenta que la cantidad de gente que empezaba a asistir era mayor, dado que no teníamos competencia de eventos. Entonces, ante la creencia de no va a ir nadie, en México no tenemos tantas vacaciones como en otros países, entonces solamente Santa y Pascua, quizá una en verano, y diciembre una semana. Entonces, digamos, enero es una temporada regular donde los niños asisten a la escuela, y donde no tenemos nosotros un invierno tan tremendo como para no salir de casa. Entonces, para nosotros ya fue como un primer descubrimiento en términos de programación, ¿no? ¿Qué se programa en México? ¿Qué producimos en México? Bueno, este video ni siquiera sé si tiene sonido. Se me acaba de ocurrir ponérselos un poco hace rato. De la UNESCO me pidieron, digamos, como en términos de industrias creativas, nos pidieron a creadores o artistas de diferentes disciplinas hacer una presentación de nuestra rama, digamos, de esos valores que tiene la ciudad. Y a mí se me ocurrió... este es el Teatro Experimental de Jalisco que les hablaba, 50 años, este es el Teatro Degollado. Se me ocurre que esta es una buena manera, digamos, de ponerles como un panorama general de ciertos venues que están pasando solamente en el estado. Este es un teatro que me tocó supervisar la remodelación. Hay una vida cultural muy amplia, quizás es la segunda ciudad no solamente en tamaño, sino en propuestas culturales, cuyos festivales, espacios escénicos, centros culturales están muy vivos. Tenemos, también he dirigido la programación del festival más grande de la ciudad, que ha sido en los últimos 3 años especializado en espacio público. Entonces, inauguración hace 3 años, hicimos con la Fura. Tenemos desde ópera, desde clásicos, son algunas de imágenes incluso de producciones que han podido viajar fuera de México, de intercambios entre lo que vieron Ballet de España, que hizo una residencia en México, algunas de las propuestas de teatro quizá más contemporánea que tenemos, algunas de las compañías que nos han visitado, algunos de los proyectos que se han podido realizar. Curiosamente, lo que ha pasado en Guadalajara ha sido un poco al revés. La necesidad empujó a la creación de espacios y ahora nuestros espacios siguen siendo suficientes. Ahora hay un exceso de trabajo para los artistas, para los creadores, para los técnicos. Procesos creativos, cosa que no pasaba en México, ya se empujan desde distintas disciplinas. Hay colaboraciones artísticas de muy distinta índole en muy distintos espacios. Han proliferado las artes escénicas no solamente en los espacios oficiales, sino hay muchas compañías que están teniendo de manera importante sus propios espacios especializados en títeres, en teatro más experimental, en teatro de pequeño formato. Somos una ciudad que de pronto ha explotado culturalmente los últimos 15 años y que hemos tenido muchas residencias de artistas españoles. Yo tuve el año pasado 4 residencias, me parece, presentaciones, por ejemplo, de Juan Domínguez, de La Ribot, en los últimos 4 meses, ¿no? Ahorita me voy para allá. Bueno, este es un proyecto que ni siquiera me acordaba, pero que la señora Polarosca hicimos juntas, de Santa Cecilia.
que hicimos un libro por ahí de encuentros en Santa Cecilia, nos acordábamos hace 3 años. Intervenciones en patios, bueno, además de todo tipo de estéticas, de todo tipo de propuestas, ¿no? De poéticas distintas, de espacios. Ahora les estoy hablando que Guadalajara es una ciudad aproximadamente dentro de 5 o 6 millones de habitantes, por ahí estamos. Se acaba de inaugurar uno de los centros de artes escénicas más importantes de México, con 5 salas enormes. Está la Feria Internacional de la Música, la Feria Internacional del Libro. Sí, la Feria Internacional del Libro, que empieza hoy, se termina hasta el otro domingo. Es el único evento en la ciudad. ¿Qué es esto? Por ejemplo, es el único evento en la ciudad que hace que el 98% de la hotelería esté ocupada. Entonces, digamos, hay una relación muy importante entre literatura, país invitado, artistas y propuestas que nunca de otra manera hubieran podido llegar a la ciudad. Cada país invitado, en este caso Portugal, trae lo mejor de su cultura a la ciudad, en artes escénicas, en plástica, en literatura, y lo muestra durante una semana. Así lo ha hecho Chile, así lo ha hecho España, lo han hecho por Sevilla, por regiones, por países y por ciudades, ¿no? Andalucía ha sido invitado, por ejemplo. Entonces, si pueden en estas imágenes decirles algo, pues tiene que ver con eso, con esta proliferación de vida cultural, digamos, si bien es muy expuesta en los espacios escénicos, también cada vez se está desbordando más a los espacios públicos y a la calle. Por primera vez ahora, en nuestro contexto mexicano, gana un presidente que va a tomar posesión en los próximos días y que parece de izquierda. Y que parece apostarle a otro tipo de política pública donde, al parecer, yo hablando con la futura secretaria de Cultura del país, la apuesta viene hacia otro lugar, hacia justo desbordar la idea de los espacios oficiales para, sacar más la cultura a la calle, pero uno de los problemas importantes que nosotros tenemos es cómo se saca esta cultura a la calle y qué se saca, o para qué se saca, qué tipo de procesos estamos generando cuando la realidad que también tenemos como país es que el incremento de la violencia nos impide realmente generar circunstancias de seguridad para las personas en el espacio público. Entonces, ¿cómo revertimos que la gente también pueda reapropiarse de estos espacios que hemos ido perdiendo por el miedo, por el crimen organizado, por el narcotráfico? Entonces, todavía creemos, y lo creo personalmente, que encontrando modelos de trabajo colaborativos que nos permitan también pensar y sacar el arte de los espacios, es un deber que ahorita tenemos, en tanto creadores, en tanto artistas, revertir estos procesos de violencia y de exclusión de nuestras propias calles y de nuestras propias banquetas. Me pedían también hacer quizá un recuento de lo que fue el último espacio que dirigí, que fueron 3 años, acabo de dejarlo hace un mes. Bueno, se llama Laboratorio de Arte Variedades. Como les decía, yo había dirigido 2 teatros antes y justo ya no quería dirigir más teatros. Me parecía que la dirección de un teatro en México te conviertes en un programador de lo que va cayendo. No hay una dirección artística contundente a la cual desde la política se entienda. Entonces, convertirte un poco en administrador del espacio a mí me dejó de interesar. Pero sí me interesaba este lugar, que por una cuestión personal he estado ligada
a él desde distintas etapas de remodelación. Este es un antiguo cine, 1940, un Art Deco, que es gigantesco. Actualmente la mitad del edificio está recuperado y la otra mitad no. Esa mitad del edificio que está recuperado ha sido recuperado en 5 etapas diferentes. O sea, es un proyecto muy, muy millonario. Y decía Fernando que yo casi me infarto y me muero de la emoción. Imaginar que hay 270 personas trabajando en un lugar, o sea, en un espacio, no me lo puedo creer. Cuando yo llegué a este lugar, estaba la secretaria y un técnico que trabajaban medio tiempo. Entonces ahí sí dije, me quiero morir, o sea, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, tendré que abrir la puerta, cortar los boletos, ser seguridad, ¿no? ¿Y cómo puedo pensar un proyecto que no tiene recurso y que tampoco tiene discurso y que tampoco tiene contenido? Entonces, ¿cómo empezar desde la ruina? Entonces, bueno, eso. Pensar desde la ruina, desde el fantasma, desde el espectro, que era un edificio cuyos habitantes más vivos son una colonia de palomas, ¿no? Entonces, el edificio me hacía pensar una metáfora de ciudad, pero la ciudad también me hacía pensar qué había pasado con ese edificio. Este edificio está en una zona muy céntrica y curiosamente es el único edificio que no ha sido tomado por el comercio o por las grandes cadenas. Y decía, ¿por qué? ¿No? Y si lo ven, digamos, como a nivel de calle, si lo alcanzan a ver allá, tú no alcanzas a ver que hay un edificio arriba de ti. Cuando tú vas caminando por la calle, a menos que voltees y de verdad hagas esto y te hagas para atrás, entiendes que hay algo. Pero hubo una generación, este cine cerró en los 90s. En los 90s terminando siendo un poco más casi un cine porno. Para que se den una idea, cabían 3.800 personas por función. Es uno de los cines más grandes de la ciudad. Y con la entrada de los multicinemas y de, bueno, toda una cantidad de cosas, como saben, nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos, entonces todo este tipo de influencias del cine hollywoodense y su rapidez, su velocidad, pues ya no te daba para tener una película para 3.800 personas en el centro, todos los días. Entonces las dinámicas de ciudad cambiaron, este cine se abandona, con el paso del tiempo lo compra la municipalidad. Digamos, y su remodelación dura aproximadamente 15 años. Es esto, tiene una parte de biblioteca, bueno, estas son las carteleras de afuera, tiene una parte de bar, tiene partes de galerías, tiene partes de estudios, tiene parte de foro, por ahí igual estas son las galerías. Hemos intentado estas otras galerías, son habilitadas, son como 6 galerías por dentro que las hacemos para diferentes cosas. Les digo que se llama Larva, Laboratorio de Arte Variedades. El cine se llamaba Cine Variedades. Entonces, al repensar el nombre, que me tocó hace muchos años estar en la discusión del nombre, este espacio se quería convertir en el teatro de la ciudad. Yo cuando entré y era una ruina, dije que bajo ninguna circunstancia puedo permitir que esto se convierta en un teatro. Me parece que ya los teatros no son esos lugares que tenemos que seguirle apostando y que lo apuesten otros. Van a convertir esto en un elefante blanco, como pasó, y el ayuntamiento no tiene recursos, se lo van a terminar dando a Carlos Slim con Telmex para que lo termine operando y de todas maneras se va a privatizar. Entonces les decía, ¿qué ha pasado con el Larva? Que ha sido un lugar que lo han dejado ser, justo creo que es su calidad un poco de fantasma. Dado el tamaño del edificio, es muy, muy caro derrumbarlo. Entonces, o sea, es tremendo lo absurdo es más fácil dejarlo ahí y hacer como que no existe que tomarlo, ¿no? Entonces, aprovechando esa coyuntura, hay que convertirlo en un laboratorio. Nosotros no tenemos dinero. O sea, el ayuntamiento no tiene dinero para producir.
Pero ¿qué sí tenemos? Una red de gente en México, que conocemos dentro y fuera de México, otros espacios, otros colegas, otras amigas. Entonces, ¿cómo sí pensamos en cómo podemos meter este tipo de proyectos a las becas que existen en México? Entonces, gran parte de los proyectos que se presentaron en estos 3 años fueron proyectos que no necesariamente financiaba el espacio, sino que eran cofinanciados por diferentes instancias estatales, nacionales, ¿no? Ahora, sí, el ARBA tiene un presupuesto que logré de alguna manera gestionar, convenciéndome a la directora de cultura, pero es eso, en México es que tenerte que convencer a alguien porque no hay un presupuesto fijo. Entonces, en la medida en que hagas una buena o mala gestión, está a merced de otro alguien que diga, bueno, le daré, no le daré. Aunque tú puedas mostrarle cifras, aunque tú puedas mostrarle beneficios, aunque puedas mostrar realmente intercambios, muchos de los proyectos no pasan lamentablemente por ahí, ¿no? Y luego te das cuenta que hay otros proyectos que son evaluados con las mismas y que sí les valen. Entonces un poco no entiendes qué pasa con esa digamos, contradicción. Entonces, bueno, el ARBA tenía proyectos, por ejemplo, como no sé si alguno de ustedes ha escuchado a Lorena Wolfer. Lorena Wolfer es una artista del performance, que la invitamos a intervenir el edificio por fuera. Entonces colgaban estas mantas, por ejemplo, y todas las carteleras de abajo estaban tomadas por historias que convocamos de la comunidad LGBTQI más menos esta semana. Pero todas tenían que ver con historias de violencia y de discriminación. Guadalajara históricamente ha sido la ciudad que ha tenido desde más índices de VIH, pero es una ciudad cuya relación con la vida gay en todos los sentidos ha sido muy, muy activa. Lamentablemente, como en muchas partes de México, no solamente las mujeres somos una comunidad muy vulnerable. Ha habido muchísimos crímenes de odio a la comunidad y sobre todo estábamos en este caso queriendo visibilizar el tema trans, ¿no? Entonces fue una serie de actividades que hicimos, conferencias, charlas, talleres, etcétera, y una de las actividades fue esta recuperación de las historias. Y como el edificio es muy alto, era muy emocionante ver cómo la calle, que es una avenida principal, de diferentes puntos de la avenida, las familias, tenemos muchas fotos, ¿no?, de las familias leyendo esas historias, intentando, supongo, los padres explicar qué estaba pasando ahí. Hay una chica que se toma una foto, una chica trans que se toma una foto y dice, por primera vez yo vi mi nombre escrito, mi nombre de mujer escrito. Entonces, bueno, proyectos así que no tenían que ver con las artes escénicas necesariamente, que la idea de esto era cómo se piensa un laboratorio. Un laboratorio se piensa en términos de contaminación, de cómo ponemos distintos saberes a que estén ahí pasando todo el tiempo. Entonces puede haber desde un taller de cuento, un taller de narrativa, pero una sesión de danza, pero una sesión de investigación, y luego todos nos juntábamos en el bar y de pronto nos presentábamos, o de pronto había una exposición de distintos artistas, o había exploraciones de residencias sonoras en el foro. Entonces, ¿cómo empezamos a dislocar nuestra propia idea de disciplina para empezar a pensar con otras y con otros lo que un espacio puede potenciar? Ahora, les digo cosas muy bonitas de este espacio, porque me tocó dirigirlo, pero porque además no es que existan muchos en México así. Yo sé, la verdad es que creo que es bastante único en su tipo. Por eso es que, aún con las condiciones de 2 personas de medio tiempo, cuando llegué, ¿no?, y era como, ¿pero cómo opera este lugar? Pues claro, el lugar no operaba, ¿no? Tenía 5 actividades al año. No puedes tener un espacio así, no puedes tener un espacio así que esté muerto. Entonces, ligando esto un poco a todo, es
¿Cómo hacemos en México de pronto para pensar que ya siempre vivimos en crisis, que siempre terminamos teniendo 3 pesos, que nunca tenemos las mejores condiciones, ¿no? Yo creo que hay un cierto margen de negociación del cual mínimamente tenemos que aspirar. Y bueno, conseguí que me contrataran un técnico al cual lo contrataba por, supongan ustedes, 40 horas a la semana, y supongo que también aquí pasa que los sindicatos no te dejan, que no sé cuánto, no sé cuánto. Bueno, yo le dije a este chico: ¿quieres trabajar aquí? No va a haber sindicato, aquí no tengo obligación de tenerlo, tantas horas las negociamos por semana de acuerdo a los proyectos. Entonces, en ese sentido, teníamos mucha flexibilidad con los técnicos. Entonces, aunque eran 2 técnicos, podíamos moverlos de maneras muy distintas durante la semana. Contraté también un jefe de operaciones y lo que hicimos fue diseñar un plan poco Robin Hood. Decidimos, bueno, tiene que haber ciertas rentas, tiene que haber ciertos eventos que no vamos a sacar al público, es decir, que son eventos privados. Estos eventos privados van a subvencionar todo lo demás. Entonces, a estos eventos privados les cobrábamos la renta, la seguridad, la limpieza, tal, y lo que hacíamos era que con ese mismo recurso procurábamos generar los mínimos gastos posibles para los grupos y, bueno, se iban pagando de estas otras rentas. Este video no sé si va a llegar a México porque no sé si sabe que esto hacíamos, pero bueno, esto era lo que hacíamos, es la única de pronto manera de funcionar. O sea, un poco les decía, encontrar esa ruptura, esa cosa que la institución no tiene tan en la lupa para poderla, no sé, dislocar. Sí, o sea, nuestra manera de encontrarle el cómo sí. O sea, esta es una cosa que tenemos mucho los mexicanos. Bueno, tenemos tantos nos, pero bueno, ¿cómo sí? ¿No? Y cómo sí se puede plantear una residencia, y cómo sí puede venir la Ribot, o cómo sí puede venir otro artista del performance importante, si se murieran de risa lo que teníamos de presupuesto en el año, ¿no? Pero cómo sí, bueno, entonces con el Museo del Chopo en México compartimos la gestión al Centro Cultural de España, Acción Cultural Española, tal y luego entonces conseguimos que alguien de una charla allá, acá, función, y de alguna manera también hacemos que a los artistas les interese venir a México, dado que no ganarán lo que van a ganar en España, pero estarán en 3 lugares o en 4 lugares posibles en México, en lugares muy potentes, en lugares que les generan diálogo, en lugares que además les generan otro tipo de potencias o de residencias a futuro, y sobre todo, bueno, hay gente que quiere trabajar temas como muy específicos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy obvio, el tema de la muerte, ¿no? El tema de la muerte. Se hacen muchas investigaciones en México a propósito de nuestra relación con la muerte. Y ahora me parece quizá un poco más fuerte, más grave, más potente, pensar cómo nuestra tradición, que es tan conocida en el mundo, esta relación mucho más lúdica, mucho más tradicional con la muerte, se va a traslocar, se trastoca, en tanto tenemos un país con fosas clandestinas y desaparecidos por doquier, ¿no? Entonces, por otro lado, nuestro arte, nuestra producción, nuestra temática también ha tenido que evidenciar la situación real por la que estamos atravesando en México, y que es una situación que si el arte no le pone el acento, no veo cómo desde otro lugar se lo podamos poner. Todavía no alcanzamos a dimensionar quizá la gravedad del asunto, de lo que estamos pasando. Muchos de los decía Fernando, de los espectáculos, de los eventos que están circulando fuera de México, tienen que ver en muchos de los casos con la espectacularidad de la violencia, ¿no? Quizá la espectacularización de la violencia que nosotros ya conocemos también el narco, los migrantes. Acaba de pasar la caravana migrante por México. Entonces, también estamos en un momento
muy complicado de creación en México. Vengo de la Muestra Nacional de Teatro, que se vinculó con Enartes, entonces que fueron programadores de todo el mundo a México a ver teatro. Tuvimos mucho tiempo, muchas posibilidades de dialogar qué contenidos se están poniendo en México y cómo se están poniendo en México. Me llamaba mucho la atención y me encantó ayer la inauguración, porque me parece que abrir con una apuesta como la que fue ayer de unos adolescentes, ¿no? En una semana de trabajo, con esa potencia, pero con esa no pretensión. De pronto me parece que entre nuestra carencia, México en este momento ahorita está creando en las artes escénicas trabajos muy pretenciosos, muy espectaculares, con demasiado dinero gastado en las producciones. A pesar de que no tenemos, las producciones de pronto pueden ser muy financiadas por ciertas instituciones y los gastos son ridículos, ¿no? Entonces tú ves una escenografía que no dice nada, ves una escenografía un poco indignante o ves unos niveles de precariedad discursiva muy preocupantes, ¿no? Me parece que también estamos en esa crisis en las artes escénicas. No me parece que tanto en otras artes, pero en las artes escénicas sí. ¿De qué hablamos? ¿Cómo se representa? ¿Cómo nos representamos? ¿Cómo se representa la violencia? ¿Cómo se representa? ¿O es representable la violencia? ¿O es representable nuestra propia condición? ¿O qué se pone en el escenario que no hable de la violencia? ¿Qué historias vamos a contar? ¿Qué historias estamos contando? Y bueno, no sé un poco, hasta ahí se me ocurre que puedo lanzar algunas ideas. Me gustaría, no sé si ustedes tienen comentarios, dudas específicas, para no hacerlo más largo. Dígame. Sí, ahora, ¿no? Hola, Lourdes. Yo solo una pregunta. Tú antes decías, como creadora, como artista, también como gestora, me queda un poco la duda de cuál es tu perfil. ¿Sabes? Si tú sigues desarrollando práctica artística o si solo la vinculas a tu trabajo como en la red. O sea, simplemente saber cómo convives con esos perfiles que no termino de entender. Perdón, sí, desde ahí debía haber empezado. Bueno, yo empecé teniendo una compañía independiente de ópera como productora, luego me dediqué a la producción independiente muchos años, luego me dediqué a la gestión y lo último que ha llegado ha sido mi propio proceso como artista de creación y me he dedicado curiosamente más a hacer como espectáculos de gran formato. Eso, hasta ahorita. Y lo sigo haciendo, sí, justo este año, que fue el centenario de Juan José Arreola, uno de los escritores más importantes mexicanos, me tocó hacer la inauguración de un gran festival de calle, 250 personas, trabajando 9 meses, y creo que me llama la atención mucho el tema de ayer, porque yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar con tanta gente en calle y con tantos jóvenes. Entonces, me parece que hay algo de la energía de los mexicanos ahorita, de recuperar esos espacios que les decía, esos espacios que ya no existen en el espacio público. En el espacio público, últimamente, de unos años para acá, lamentablemente se sale a marchar, se sale a llorar, ¿no? Pero no se sale en un sentido en ese sentido más lúdico, más de apropiación, más de disfrute, más de familia. Y cuando hay estos espectáculos en México que no solamente hacia afuera desbordan hacia el público, sino que permiten una cohesión entre distintas disciplinas, a mí eso me tiene como muy, muy conmovida. Y sobre todo un tema de los adolescentes, a los que de pronto les tenemos muy poca fe, verlos trabajar ahí de tiempo completo, verlos entregarse, verlos como hay una solidaridad con sus compañeras y con sus compañeros, pues a mí me tiene muy conmovida. Eso es la última cosa que creé hace un mes.
justamente el 20 de octubre.